Entonces vamos con el último ejemplo, el mejor de todos. Está muy padre me encantó en lo particular. Bueno, entonces dice, ejemplo 5, se tiene el siguiente circuito mixto, calcular para cada resistencia su corriente y su voltaje. O sea que para cada una de las resistencias vamos a calcular la corriente y el voltaje. Aquí no se especificó en el enunciado, pero vamos a calcular las corrientes y voltajes sin utilizar ni las leyes de Kirchhoff, ni divisores de voltaje ni de corriente, o sea, va a ser con reducción de circuito solamente. Entonces así lo vamos a hacer. Entonces, miramos nuestro circuito y ¿qué es lo primero que detectamos? Que hay dos arreglos ahí en paralelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, valga la redundancia, es reducir precisamente nuestro circuito resolviendo esos dos arreglos en paralelo. Entonces para este que tenemos aquí le voy a poner resistencia A. Entonces la resistencia A dice que el R2 está en paralelo con R3. Entonces, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? Pues la fórmula de la multiplicación del arreglo de dos resistencias en paralelo. Entonces RA va a ser R2 por R3 dividido entre R2 más R3. Entonces hacemos ahí ya nuestra sustitución. R2 que es 12.5 multiplicada por 50 que es R3 dividido entre ¿quién? 12.5 más 50 ohms. Entonces esta parte. Entonces nuestra resistencia en A va a ser 10 ohms. Y luego vamos con RB, que le voy a poner RB a este arreglo. Entonces va a ser R5 en paralelo con R6. Entonces RB va a ser R5 por R6 dividido entre R5 más R6. Entonces va a ser RB igual a 20 ohms por 20 ohms dividido entre 20 ohms más 20 ohms. ¿Cuánto nos va a resultar? 10 ohms. Entonces ya tenemos ahí los dos valores de RA y de RB. Entonces, ya cómo quedaría nuestro circuito de esta manera. R1, RA, R4 y RB. Todo en serie. Entonces, a continuación, ¿qué hacemos? Hacemos la suma de todas las resistencias porque están en serie, entonces va a ser la resistencia 1 más la resistencia A más la resistencia 4 más la resistencia B. Entonces va a ser 1 ohm más 10 ohm más 1 más 10. Entonces, ¿cuánto va a ser la resistencia total? 22 ohms. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues ya quedó reducido el circuito de esta manera. La resistencia total en serie con la fuente. Y ya, ¿qué vamos a sacar? La corriente total. La corriente total, que es el voltaje de la fuente entre resistencia total. Entonces, la corriente total va a ser igual a ¿cuánto? A 110 volts entre 22 ohms. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la corriente total? 5 amperes. 5 amperes. Entonces, nos están pidiendo el voltaje y la corriente en cada elemento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, miramos, vemos que nuestro circuito está en serie, por lo tanto, la corriente en la resistencia 1, la corriente en la resistencia A, la corriente en la resistencia 4 y la corriente en la resistencia B, ¿a cuánto va a ser igual? Pues a 5 amperes. ¿Por qué? Porque recuerden que en un circuito en serie la corriente es la misma, la corriente es la misma en cada uno de los elementos. Entonces, ¿cuánto es la corriente total? 5 amperes. Por lo tanto, la corriente en esta resistencia, en esta otra, en esta y en esta, es 5 amperes. Entonces, es muy fácil. Entonces, ya tenemos ahí las corrientes en esas resistencias, pero esta resistencia A y esta resistencia B vienen de un arreglo en paralelo. Entonces, todavía tenemos que hacer alguna otra cosa. Entonces, vamos a calcular los voltajes en cada resistencia, así como está. Entonces, el voltaje en R1, que en este va a ser R1, ¿por qué? Por la corriente en R1. Entonces, nada más va a ser multiplicar R1, que en este caso sería 1, por 5 amperes, que nos va a dar 5 volts. Y luego, el voltaje en RA, así como está, va a ser RA por la corriente en RA. Entonces, ¿cuánto va a ser? 10 ohms, ¿por qué? Por 5 amperes, que ¿cuánto nos va a dar? 50 volts. Y luego, el voltaje en R4, ¿cuánto va a ser? R4, el valor de R4 por la corriente en la resistencia 4, que es igual a 1 por 5 amperes, que nos va a dar ¿cuánto? 5 volts. Y luego, el voltaje en la resistencia B, que va a ser RB, el valor de la resistencia B, por la corriente en la resistencia B, que es igual a 10 ohms por 5 amperes, que van a ser 50 volts.
Entonces, esos son los valores de los voltajes en las resistencias, así como están. Y podemos ver que 5 volts más 50 volts más 5 volts más 50 volts, sumados, obviamente nos va a dar el voltaje de la fuente. Entonces, lo estamos haciendo bien. Esa es una manera de comprobar que lo estamos haciendo bien. Y luego, pero ya tenemos los valores de corriente y de voltaje en la resistencia R1 y en la resistencia R4, porque esas no estaban en paralelo. Entonces, nos hace falta calcular las corrientes y los voltajes. ¿En quién? En las resistencias que formaron a la resistencia A y en las resistencias que formaron a la resistencia B. Esas resistencias estaban aquí, precisamente, en un arreglo en paralelo. Entonces, en un circuito, en un arreglo en paralelo, recuerden que el voltaje es igual, exactamente igual. Entonces, ¿igual a cuál? Pues al voltaje que ya calculamos, que en este caso, perdón, van a ser 50 volts para este arreglo y también 50 volts para este otro, porque están en paralelo. Entonces, ya es fácil calcular las corrientes, tanto en R2, en R3, en R5 y en R6. ¿Por qué? Porque ya sabemos el valor del voltaje. Entonces, la corriente en la resistencia 2 va a ser 50 volts entre 12.5 ohms, que nos va a dar un total de 4 amperes. Y luego, la corriente en la resistencia 3 va a ser igual a 50 volts entre 50 ohms, que nos va a dar un total de 1 amper. Aquí comprobamos nuevamente que lo hicimos bien. ¿Por qué? Porque 4 amperes más 1 amper, ¿a cuánto nos da? 5 amperes, que es en realidad la corriente en la resistencia A, que ahí la tenemos. Y luego vámonos con las corrientes en la resistencia 5 y en la resistencia 6, que va a ser 50 volts entre ¿cuánto? Entre 20 ohms, que nos va a dar un total de 2.5 amperes. Y luego la corriente en la resistencia 6, aquí me pasé a equivocar, es 6, no 5. La corriente en la resistencia 6 va a ser nuevamente 50 volts entre 20 ohms, entonces van a ser 2.5 amperes, que sumados, ¿cuánto nos da? 5 amperes. Entonces, ahí demostramos que también lo hicimos bien. Entonces, este es el procedimiento para sacar voltajes y corriente en cada una de las resistencias sin utilizar ni las leyes de Kirchhoff ni los divisores de voltaje y de corriente. Es simplemente con reducción de circuitos. Entonces, creo que el procedimiento está sencillo, un poco laborioso, pero sencillo. Entonces, más adelante ya lo haremos este mismo procedimiento ya utilizando las leyes que ya les mencioné.